Buenas noches, día 2, ginecología. Vamos a tratar de recordar los conceptos claves de lo que son infecciones ginecológicas, vagina y vulva. El flujo vaginal normal es blanco, no homogéneo e indoloro. La hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, influyen la característica de la secreción y de la flora vaginal. La vagina en condiciones normales tiene secreción y de la flora vaginales. La vagina en condiciones normales tiene un medio ácido, el bacilo de Doller-Lane o lactobacilo es el germen principal de la flora vaginal normal. Es el responsable de acidificar el medio puesto que produce ácido láctico. La flora vaginal normal, esta constituye el microorganismo aerobios y anaerobios. Ella es posible encontrar microorganismos que son patógenos bajo ciertas circunstancias, como Escherichia coli, bacteroides, fragilis, estafilococo aureus, estreptococo del grupo B, y especies de cándida. En los días periovulatorios de la mujer en edad fértil, en la puber y en la postmenopausia, el pH asciende, permitiendo la génesis de las infecciones vaginales graves. La etiología de más del 90% de las infecciones están causadas por uno de los tres microorganismos, como Cándida, Trichomona, Gardnerella. Se van a diferenciar entre las secreciones vaginales, la cándida un flujo blanquecino, la trichomona una secreción abundante con burbujas, la gardnerella es una secreción maloliente, blanco grisáceo, la clínica vulvovaginal, eritema en el cuello con pis de fresa, esta es la chichomoniasis. No hay inflamación en la Gardnerella, esta es la vaginosis. Vamos, la Gardnerella vaginalis del 40 al 50%, las más comunes, es la que la vaginosis muchas veces pasa por inadvertido, por lo que se identifica en un menor número de casos que la candidiasis. La candidiasis del 20 al 25, esta es la más sintomática, de que se diagnostique la trichomona vaginalis. Esta es un 15 a un 20%, es considerada enfermedad de transmisión sexual. El 10% restante incluye vaginitis por cuerpo extraño, vaginitis por atrófica, clamidias, gonococos, micoplasma, herpes genital, parásitos como sirios, clínicas, vaginitis alérgica. Si existe ulceración vulvar, se debe pensar en sífilis, herpes, chancroide, linfogranuloma, venillo, granuloma inguinal, sobreinfección de condilomas, molusco contagioso, sarna, traumatismo, neoplasia, eritema multiforme, síndrome de Behçet. Sobre la Gardnerella vaginalis, que es la vaginosis bacteriana, aquí vamos a recordar que la infección vaginal más predominante en mujeres de edad productiva en países desarrollados resulta la sustitución de la flora vaginal saprófita menor normal por altas concentraciones de Gardnerella vaginitis, Mycoplasma hominis y bacterias anaeróbicas. Sobre la clínica, esta vaginosis son asintomáticas, hay un aumento del flujo, el color blanco grisáceo, en ocasiones maloliente, no se asocian signos inflamatorios de edema o eritema vulvar, no se trata de una infección de transmisión sexual, son factores de riesgo de gestación previa y de uso de DIU. El diagnóstico, el pH es superior de 4 a 5, prueba de aminasas positivas. Estas se van a añadir
porta con una muestra de flujo vaginal con una gota de hidróxido de potasio al 10%, inmediatamente se produce la liberación de amina. Esto conlleva aparición del olor fétido. Sobre el frotis con tinción del Gram está la presencia de la Well Cell. Hay una fijación de cocobacilos en la superficie de las células vaginales, esta es la diferencia. El tratamiento se debe a las complicaciones con las que se relaciona. En el embarazo está relacionada con un parto pretérmino, la ruptura de membrana, la endometritis posparto o posaborto. En las mujeres no gestantes es posible que produzca un incremento en el riesgo de padecer una enfermedad inflamatoria pélvica, otras infecciones, incluso de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Era indicado tratar a las mujeres sintomáticas, a las gestantes y a las mujeres asintomáticas si van a ser sometidas a intervenciones ginecológicas. No es necesario tratar a la pareja de manera rutinaria, pero sí en casos de recidiva. Existen varias pautas. De primera elección, metronidazol por vía vaginal, 5 días. Clindamicina en gel, 7 días. Metronidazol, vía oral, 7 días. Hay alternativas, metronidazol oral, una monodosis, la clindamicina oral, 7 días, clindamicina por óvulo, 3 días. Sobre la moniliasis o candidiasis, aquí la clínica va a ser en 80 al 90% de los casos están producidas por Candidas albicans. Los síntomas principales: picor, escozor en la vulva o en la vagina, la leucorrea. Tiene una característica muy típica, un color blanco, consistencia pastosa, parecida al yogur o a la leche cortada, que hace que se adhiera a las paredes vaginales y a la vulva. Puede asociar molestias urinarias o con relaciones sexuales. No es infrecuente que aparezca un enrojecimiento de la vulva. La moniliasis o candidiasis se produce por la proliferación de patógenos oportunistas ante el cambio de medio vaginal, en la flora bacteriana local o en la resistencia del huésped. Se consideran factores predisponentes, niveles altos de estrógenos, embarazo, anticonceptivos orales, diabetes, uso de corticoides o antibióticos de amplio espectro. Los pacientes con VIH tienen candidiasis vaginales más grave y recurrente. Su diagnóstico del pH vaginal no suele variar entre 4 y 4.5. Frotis fresco, presencia de micelios o de esporas. Hay un cultivo vaginal, que es el método más sensible y específico, medio saborizado. El tratamiento, los compuestos azúlicos son el tratamiento de elección, vía vaginal, cotrimazol, elección en la embarazada, miconazol, ketoconazol, fenticonazol y cetaconazol. La vía oral, itraconazol, fluconazol y ketoconazol. La vía más usada es la vaginal. La vía oral tiene la ventaja de llegar al reservorio intestinal. Está contraindicado en embarazadas, se reserva para las recidivas y los casos con afectación digestiva asociada. El tratamiento de la pareja se realiza si tienen síntomas, como en el caso de candidiasis recidivante, 4 episodios anuales o más. Sobre la tricomoniasis, esta se trata de una infección de transmisión sexual no vírica con elevada prevalencia por un protozoo anaerobio. No es infrecuente.
que se asocie con otros microorganismos como el gonococo, clamidia, causa prurito vulvar intenso, escozor, un aumento del flujo vaginal, leucorrea típica, este color amarillo grisáceo, espumosa y de mal olor. También es frecuente la presencia de disuria. En la exploración ginecológica es más posible encontrar una vagina ligeramente enrojecida y un punteado rojo en la vagina y el cervix, pequeñas hemorragias subepiteliales. El diagnóstico del pH vaginal suele ser superior de 4.5. El frotis en fresco se visualiza el protozoo que tiene la forma de pera con cilios en su extremo y en muchas ocasiones puede observarse la movilidad. Cultivo vaginal, este método definitivo para el diagnóstico, ya que es un positivo en el 95% de los casos. El tratamiento de elección es el metronidazol. Puede utilizarse pautas cortas con su fácil cumplimiento, aunque también es posible pautas de 7 días. El tratamiento inicia y se reserva para aquellos casos en que el tratamiento, una dosis única, no ha resultado eficaz. Se debe tratar la infección de transmisión sexual, el tratamiento de la pareja sistemáticamente para evitar recidivas. Debe evitarse el consumo de alcohol por su efecto antabús. Sobre las infecciones virales, tenemos la infección por papiloma virus. Este constituye la infección de transmisión sexual más común. Su prevalencia es del 10,4% de media en mujeres asintomáticas, con cifra más alta de 22% en mujeres jóvenes, o sea, 20 años. En varones la prevalencia es menor, con un valor máximo de cuarta década de la vida. Se estima que solo un 1% de los portadores del papiloma humano tienen infección clínica. Los factores favorecedores de dicha infección son la promiscuidad sexual, la inmunosupresión, tanto por quimioterapia como por VIH, los corticoides, la gestación y el tabaco. Los distintos tipos virales se dividen en dos grupos de bajo riesgo oncológico. Los más frecuentes son tipo 6 y 11. De alto riesgo oncológico, los más habituales son de tipo 16 y 18, que aparecen en el 70% de los carcinomas de cervix. Se ha demostrado que en el 99,7% de los tumores de cervix hay ADN de el virus del papiloma humano, de tal modo que la infección es causa necesaria, pero no suficientemente para el cáncer de cervix. La clínica, infecciones latentes, el ADN viral positivo, sin ningún tipo de lesión citohistológica, infección subclínica, aquí las lesiones colposcópicas aceptoblandas como leucoplasia y displasia, una infección clínica, las verrugas o los condilomas genitales, son las lesiones más frecuentes del aparato genital externo. Consisten lesiones esofolíticas, vulvares y perianales pruriginosas de consistencia blanda y de coloración grisácea o rosada. Los fenotipos más frecuentemente implicados son el 6 y el 11. El diagnóstico, las típicas lesiones cerebriformes, condilomas, que en la etiología se encuentran colocoides, coilocitos. Con la colposcopía se aprecian zonas de leucoplasia, se deben biopsiar. Es posible realizar el estudio virológico en cortes tisulares o sobre extensiones citológicas como PCR, hidratación in situ. El tratamiento de los condilomas depende de la localización y de su extensión, siendo su objetivo casi siempre estético, ya que la infección permanece latente.
El tratamiento médico con diferentes fármacos de aplicación oral, tratamiento quirúrgico, hay extirpaciones quirúrgicas, electroediatermia, crioterapias, láser de dióxido de carbono. La profilaxis son dos vacunas bivalente y tetravalente para evitar la infección. Estas vacunas no son infecciosas ni oncogénicas. Ambas protegen de la infección del serotipo oncogénicos 16 y 18, pero la tetravalente protege frente a las 6 y la 11. Sobre las infecciones pélvicas, aquí la enfermedad inflamatoria pélvica es una infección de útero, trompas y ovario. Debido a esta infección bacteriana ascendente, desde el tracto genital inferior, los gérmenes penetran por la vagina y ascienden hacia la pelvis. Estos gérmenes con mayor frecuencia, la enfermedad inflamatoria pélvica por clamidia y Neisseria gonorrea. En las mujeres usuarias de DIU también es frecuente el Actinomyces israelis. Esta enfermedad de transmisión sexual presenciada en un DIU son los principales factores de riesgo. En los anticonceptivos hormonales disminuye la incidencia de estas enfermedades. Las modificaciones que producen en el moco cervical dificultan el paso de la bacteria por vía ascendente. El diagnóstico es fundamentalmente clínico por la presencia de dolor abdominal, es bilateral asociado a leucorrea, fiebre. En la laparoscopía es el método de diagnóstico más seguro, aunque no es el de elección por ser caro y complejo. El tratamiento se toma muestra de cultivo y se comienza con antibióticos empíricos, un tratamiento ambulatorio con ceftriaxona intramuscular para combatir el gonococo, 14 días de doxiciclina vía oral contra la clamidia. Se añadirá metronidazol vía oral si hay sospecha de trichomonas o algún anaerobio. El DIU, acceso a instrumentación pélvica. Si tras 48 horas no hay respuesta, está indicada la hospitalización. Sobre el tratamiento de la hospitalización, se usa doxiciclina vía venosa, cefositina intravenosa, con paso a doxiciclina oral hasta cumplir un total de 14 días. Como alternativa de este régimen, la clindamicina intravenosa más gentamicina intravenosa, esta pauta ofrece importantes coberturas contra anaerobios y bacilos gram negativos. Será de elección ante la enfermedad, la asociación de DIU, el posterior a procedimientos diagnósticos intrauterinos, cirugía pélvica y accesos tubo-ováricos. La cirugía se reserva para la resolución de los accesos tubo-ováricos o pélvicos. Las secuelas, el dolor pélvico crónico es lo más frecuente. Sigue la esterilidad del origen tuvárico. Sobre las patologías de la vulva, aquí las patologías benigna y premaligna, el líquen escleroso de la patología es el más frecuente a nivel de la vulva. Se trata de un adelgazamiento de la epidermis con engrosamiento de la dermis por un filtrado linfocitario. Afecta a mujeres mayores por el déficit de estrogénico. Es una lesión premaligna, no se trata de una lesión premaligna, su tratamiento consiste en administración de pomada, testosterona, con progesterona o corticoides. El líquen simple crónico es una hiperplasia de la célula escamosa que se caracteriza por la zona de hiperqueratinatosis con inflamación, con infiltrado inflamatorio. Se trata con corticoides tópicos, no tiene potencial maligno. La neoplasia vulvar intraepitelial es una de las lesiones preinvasivas.
que presenta atipias. Se clasifica en 3 grados, su función del estrato más o menos profundo. Se encuentran las atipias celulares, se diagnostican mediante biopsia. Su tratamiento consiste en la excisión local amplia con márgenes libres. La enfermedad de Page de la vulva es otra lesión premaligna que se caracteriza por la presencia de placas eritematosas blanquecinas en labios mayores. Su diagnóstico es también mediante biopsia y el tratamiento es la excisión local amplia con márgenes libres. Sobre el cáncer de la vulva, la mayoría de los casos es un carcinoma epidermoideo, también denominado escamoso. Suele aparecer en mujeres mayores por encima de 65 años. Sus factores de riesgo: tabaco, los inmunosupresores, el cáncer de cervix, el virus del papiloma humano y la distrofia vulvar con atipias. El síntoma principal es prurito, lesiones suelen localizarse en los labios mayores. El tratamiento es la cirugía complementada en estadios avanzados por radioterapia externa. Los tumores pequeños, menores de 2 centímetros, se realizan excisión local radical asociado linfadenectomía. Si invade el estroma mayor de 1 milímetro, en tumores de mayor tamaño se llevará a cabo vulvectomía radical o linfadenectomía bilateral. Sobre la patología del cuello uterino, aquí el epitelio cervical externo, ectocervix, es plano poliestratificado. El epitelio endocervical es cilíndrico. Sobre el orificio cervical externo suele situarse la zona de tránsito del epitelio poliestratificado del ectocervix. El cilíndrico del endocervix, que es la unión escamocelular, es donde habitualmente se inician las lesiones precancerosas. Las lesiones cervicales intraepiteliales y la unión escamocolumnar se separan en lesiones dando lugar a un epitelio escamoso aremalo. Este tipo de lesión se denomina displasia. La displasia es el epitelio poliestratificado con alteraciones en la diferenciación que no llegan a ser tan intensas como la del carcinoma in situ. Se clasifica clásicamente según la OMS en términos de displasia. Son 4 tipos: leve, moderada, grave y carcinoma in situ. El sistema de las o neoplasias intraepiteliares cérvicas de Richard las divide en 3 grupos en función del espesor del epitelio escamoso afectado por las alteraciones celulares. Grado 1, de 1/3 basal, 2, 2/3, 3, todo el epitelio. La clasificación de Bethesda habla del ETSIL, que es la lesión intraepitelial escamosa, y diferenciada por un lado las alteraciones de la célula del epitelio escamoso, el epitelio glandular. Esta regla general, las alteraciones citológicas, se informan siguiendo las esquemas de Bethesda, mientras que en las alteraciones histológicas se emplea la clasificación de Richard. En la tabla 2 se puede ver la correlación entre las diferentes clasificaciones. Aquí vemos la Bethesda, que es AFLU, es grado 1 bajo grado, alto grado, el transinvasor, aguas. El de Richard, como lo dijimos, 1, 2 y 3.
Y de acuerdo a la OPS, displasia leve, displasia moderada, displasia grave y carcinoma in situ. A su vez son las células escamosas que no tienen aspecto normal. Sobre la clínica suele ser asintomática, diagnóstico de la citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau. Este es el método más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Consiste en la triple toma de las células del tracto. Aquí hay una figura de esa tercera toma. Con el fin de sospechar la existencia de displasia antes de que se haya producido invasión del estroma por células neoplásicas. Tiene una baja sensibilidad de 50 a 60% debido fundamentalmente a errores en la toma de muestra. También tenemos la colposcopía, que el objetivo de esta prueba es localizar lesiones ante una citología normal, evaluar la misma. Se hacen biopsias dirigidas. Su hallazgo colposcópico anormal son epitelio acetoblanco, epitelio yodo negativo, cambio en la coloración, leucoplasia debido a necrosis, queratinizadas. También está la determinación del virus del papiloma humano. Esta no detecta lesiones, sino que determina la presencia del virus. No solo se aplica en aquellos pacientes que ya presentan algún tipo de lesión o displasia. Se determina el genotipo y conoce el riesgo oncogénico del 16 y 18 si son de alto riesgo. Pueden ser citológicas líquidas o en biopsia. El tratamiento va a ser dividido en destructivos, que estos se producen una destrucción física de la lesión, y excepcionales, con lo que se obtiene la extirpación completa con eficacia similar. Hay procesos de lesiones de grado de alto grado, 2 y 3, que deben ser tratadas con conización para evitar la progresión del cáncer invasor. En el bajo grado no existe acuerdo sobre el cual se debe ser la mejor conducta, si el tratamiento o el seguimiento. En la progresión del cáncer invasor, el porcentaje de regresión espontánea, especialmente en pacientes jóvenes, el tratamiento va a ser sintomático, representa un sobretratamiento. La observación sin tratamiento puede estar indicada de las personas, de los pacientes con lesiones de bajo grado, jóvenes con ausencia previa, ausencia de inmunosupresión, es negativo, el virus del papiloma humano, lesiones totalmente visibles, correcto seguimiento. El cáncer de cervix es el cáncer invasor del cuello, supone un 4,5% de los tumores de la mujer. Estaba en aumento la incidencia de forma preinvasora. Los mejores diagnósticos precoz, lo que acompaña un descenso de la edad media en la aparición y la mortalidad. El cáncer de cervix es menos frecuente que el de endometrio. El factor de riesgo, su sexualidad, el comienzo precoz de relaciones sexuales, la promiscuidad sexual en 2 factores de riesgo, el de promiscuidad de las compañeros sexuales de la mujer y el otro, el que aumenta la incidencia, infecciones genitales por virus del papiloma humano y su inmunosupresión crónica, el tabaco, anticoncepción hormonal, un déficit congénito de la alfa-1 antitripsina. Esta aparece proteger frente al cáncer de cervix. Otros que se han propuesto factores de riesgo que no han podido ser demostrados, como el grupo sanguíneo A, la multiparidad, el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, la administración de dietil, estilbestrol o a gestante con feto femenino. Muchas hijas tienen el riesgo incrementado de tener un adenocarcinoma de células claras de cervix, entre otras. El tipo histológico es el 90% cáncer
carcinomas de cuello son de tipo epidermoide, siendo dos variantes la más frecuente, carcinoma de células grandes, queratinizado, y las células grandes no queratinizado. La frecuencia de adenocarcinoma oscila del 15 al 10%, aunque va en aumento. En la sintomatología, la etapa tardía, el síntoma más frecuente y característico es la metrorragia. También aparece leucorrea, que puede ser un flujo seroso, purulento o mucoso. En la edad avanzada es fétido. Profilaxis y diagnóstico precoz del cáncer de cervix, la citología cervicovaginal o test de papiloma. Este es un método más efectivo en el cribado de cáncer cervical. Se realiza de manera sistemática a todas las mujeres. A partir de entonces, si los resultados son negativos, se repetirá la citología cada 3 o 5 años, en caso de no haber factores de riesgo. Si existen muchos factores de riesgo hasta los 65 años. Sobre el tratamiento, en estadios precoces se considera de elección el tratamiento quirúrgico. Hay la radioterapia, es una alternativa válida. El tratamiento quirúrgico ofrece ventajas. Existen diferentes opciones quirúrgicas de acuerdo en función del estadio clínico y de los factores pronósticos, conización, histerectomía simple o histerectomía radical. La radioterapia es útil en los estadios iniciales tratados con cirugía que demuestran factores pronósticos histológicos desfavorables y en estadio localmente avanzado concomitantemente con la quimioterapia con finalidad radical de mejorar las tasas de supervivencia. Se pueden administrar radioterapias externas o radiobraquiterapia. Sobre la patología del cuello uterino endotelial, ¿verdad? Aquí están los miomas. Esto es un tumor benigno compuesto de fibras musculares lisas. Son tumores más frecuentes en todo el tracto genital femenino. El tumor benigno más habitual en la mujer. La edad máxima incidencia es entre 35 y 54 años. Etiopatogenia, se desconoce la etiopatogenia del odomioma, aunque se acepta que tanto los estrógenos como la progesterona aumentan el tamaño de los miomas. Se clasifican en mioma subseroso, son los más frecuentes. Miomas intramurales estos son los más frecuentes, un 55%, los subserosos un 40%. Miomas submucosos, de un 5 a un 10%. Esto hace producción de la cavidad uterina, por lo que son más sintomáticos. La clínica, los miomas son asintomáticos. En la exploración ginecológica o en la ecografía, los casos sintomáticos, la clínica es variable en función del tamaño, de la localización y el número de miomas. Las hemorragias uterinas es el síntoma más frecuente, dolor, síntomas de compresión, anemia. El embarazo y el mioma, en la infertilidad, el mioma puede impedir la fecundación o la implantación. Hay un riesgo de aborto, está aumentado. El crecimiento del 20% de los miomas crecen durante el embarazo y regresan tras el parto, surgiendo una nueva fuerte influencia hormonal. Degeneración roja, el rápido crecimiento del mioma suele aparecer durante el embarazo. En el parto está aumentada la incidencia del parto pretérmino, abruptio placentae, anormalidad de presencia fetal, transversal y nalga, dolor, vistosias dinámicas, retención de placenta. Si la situación baja del mioma impide el parto vaginal, está indicada la cesárea. El diagnóstico, historia clínica, exploración física, ecografía, su tratamiento es una conducta expectante, en una pequeña y asintomática, con revisiones periódicas cada 6 meses.
El tratamiento quirúrgico, una cirugía conservadora, miometomía en mujeres jóvenes. La cirugía radical, histerectomía, está indicada en pacientes con deseos reproductivos. Embolinización en la alteración es una alternativa, aunque no muy extendida. El tratamiento médico con análogos de la gonadotropina disminuyen el volumen y la vascularización de los riñones, no produce muerte celular. Al finalizar el tratamiento vuelven a crecer, por tanto los efectos beneficiarios son temporales. En el caso del endometrio, cáncer del endometrio, la incidencia de este cáncer ha aumentado, es más frecuente por encima de los 50 años. El adenocarcinoma endometrioide es el tipo histológico más frecuente. De peor pronóstico son los carcinomas de células claras y el seroso papilar. Factores de riesgo: exposición, aumenta la exposición de endometrio, los estrógenos van a favorecer la proliferación y aumentan el riesgo de cáncer de endometrio, nulíparas, menarquia precoz, menopausia tardía con ciclos anovulatorios, obesidad, diabetes, factores hormonales, la adicción al tabaco por disminuir los niveles de estrógeno. El diagnóstico, la clínica, el signo fundamental es la metrorragia o leucorrea en agua de lavar carne. Puede producir dolor, síntomas digestivos y urinarios. El diagnóstico de elección es la biopsia endometrial, guiada por una histeroscopía. Si no se dispone de histeroscopio, se realiza un legrado fraccionado. El tratamiento fundamental del cáncer es quirúrgico. ¿Sí? Es posible utilizar radioterapia con tratamiento adyuvante a la cirugía o como alternativa de aquellos casos en los que no es factible el tratamiento quirúrgico. La quimioterapia en el cáncer de endometrio es poco eficaz. Sobre el cáncer de ovario, a pesar de que es el tercero o cuarto en frecuencia, el cáncer de ovario es la primera causa de muerte en cáncer ginecológico, excluyendo el cáncer de mama. Es, al ser en general poco sintomático, el diagnóstico precoz es casi imposible, por lo que en el momento en uno suele presentar estadio avanzado. El 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial. Su incidencia aumenta con la edad, teniendo una máxima frecuencia entre 65 a 80 años. La clínica de esta tumoración es la ausencia de síntomas, y su crecimiento es lento, por lo que su diagnóstico suele ser ya en etapas avanzadas, el hallazgo causar en el curso de una exploración por otro motivo, síntomas iniciales más frecuentes, el aumento del perímetro abdominal, producido por el propio crecimiento del tumor o por la presencia de ascitis, dolor abdominal variable, la metrorragia. El diagnóstico es histológico. La técnica de imagen puede ser ecodoppler, tomografía computarizada, resonancia magnética, los marcadores séricos, CA125, CA19.9, para tener orientación acerca del origen de la masa. El tratamiento es quirúrgico, se realiza en histerectomía con doble anesectomía, linfadenotomía pélvica y paraórtica, apendicectomía o mentectomía, biopsia del peritoneo y lavado y aspiración del líquido peritoneal. La mayoría requiere también quimioterapia. Muchas gracias.